No solo en la vida real, sino que también acá en el clase virtual. Perdón, profe. Diga, diga. ¿Qué estaban? Oh, ¿Tienes duda, Martina? ay, Dios. Estoy medio perdida. Pero no, no importa. Siga, siga, siga. Tengo acá los apuntes. Profe, creo que está tapando el micrófono. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Sí, Ahora sí. ahora sí. Sí, es verdad, estaba tapando el micrófono. Digo, ay, digo algo, ¿no? Se quedó mudo. Sí, no dijo nada. Claro que estaba diciendo. ¿Qué pasa? Ahora sí. Encima que estoy viendo mis cuerdas vocales porque cuando empecé el año arranqué mal yo en realidad. ¿Así? Sí, estuve con las clases del pre y la segunda clase del pre me quedé difónico, de la nada. Ah, lindo eso. Dije yo, bueno, se me va a pasar. A la siguiente semana tuve que terminar la clase media hora antes porque directamente ya no me salía la voz, no hablaba. Así es que dije, acá hay algo raro, corté la clase, fui a la clínica de garganta, nariz y oído. Y bueno, me dieron un turno, qué sé yo, tenía la garganta inflamada. Me dieron un turno y me mandaron a hacer una rinoscopía. Ay, Y tenía las cuerdas hechas pelota. Ah, mira vos. Se Así podría haber que tomado bueno, licencia por, ¿cómo se llama? por cuerdas vocales. Por cuerdas vocales. Y entonces, bueno, pero lo que yo no quería era eso, ¿por qué? Porque en el terciario, en el instituto, olvidaste, me dejan sin laburo. Claro. ¿Entendés? Y entonces me dicen, bueno, fui a una fonoaudióloga, decí que el tipo, re buena onda, porque como la clínica esa trabaja con OSEP, entonces ellos se comunican con salud laboral y todas esas cosas. Así que fui a la fonoaudióloga, me cuidé bien la garganta un tiempo, fui a la fonoaudióloga y me dijo que sí, que tenía ahí, que podía llegar, podía haber sido una operación porque tenía un daño ahí medio feo, digamos. Así que me cuidé bien la garganta un tiempo y después cuando fui a la fonoaudióloga estaba mejor y la fonoaudióloga me hizo la pata y bueno, ella presentó un informe y como que estaba el 95% recuperado. Así que bueno. Oye, entonces. Sí. Aunque malo por no tener las vacaciones, pero bueno, esa es otra cosa. Pero bien, bien, igual. Por suerte me siento mejor. O sea, no tuve más problemas después de eso. Me relajé, porque, viste, también a veces los problemas y todas esas cosas influyen mucho también del estado emocional. Sí. Así que, por eso ahora hice la broma, me quedé sin voz. No, solo el micrófono, profe, no se asuste. Así es que, pero bueno, lo que yo le estaba diciendo a Jorge era una duda con respecto a los ejercicios, que hay ejercicios que son parecidos a los que vimos la primer clase y otros a lo que vimos con la intersección y unión de conjuntos. Solamente hay que leer bien los enunciados, nada más. Es lo único. Ahora, en el último ejercicio dice la probabilidad de A unión B. Sí. Pero la fórmula no la tenemos. ¿Esa es la que ibas a explicar ahora? Pará. No, sí, la tienen la fórmula de la unión de conjuntos. ¿A dónde la tengo? ¿Cómo decía el ejercicio? Sean A y B dos sucesos aleatorios con P de A 3/8, P de B 1/2, P de A unión intersección B 1/4. Hallar P de A unión B. Sí. Nos habías dicho que era como casos favorables sobre casos posibles, ¿puede ser? Sí. Estoy buscando el ejercicio. P de A 3/8, P de B 1/2 y la intersección y la probabilidad de A intersección B 1/4. Ese. Exacto, ese. De hallar la probabilidad de A unión B. Exactamente. Ahora sí tenemos que pensar lo siguiente. Si tengo intersección, quiere decir que el suceso, la unión de
probabilidad es compatible o incompatible. Compatible. Muy bien. No. ¿Seguro? Sí, la unión de sucesos compatible. A ver. Unión de suceso a unión. Bien, ya está, ya lo vi. Sí. Bien. Y la formulita la tenían que era la probabilidad de B más la probabilidad de A. perdón, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Sí? Sí. Esa sería la fórmula. Bien. Muy bien. ¿Y que, les gustó los ejercicios esta parte? Sí. Sería mejor en un curso, pero porque La cuenta con verdad el que sí. La verdad que sí, que hubiese sido mejor así, pero bueno, nos tenemos que adaptar. No quiero. Bien. Acá Franco pone extraño hacerlo en el curso. No soy la mala. Hola, moro. Bien, ahora tenemos también, vamos a ver la probabilidad de la diferencia de sucesos, ¿sí? Bueno, esperamos, María. Listo. Te van a pasar por cualquier lado. ¿Cómo era el título? La probabilidad de la diferencia de sucesos. Listo. Bien. Y ahí les dicto, la probabilidad de la diferencia de sucesos es A menos B es A menos B, coma, es el suceso formado por todos los elementos de A que no son de B. Bien, entonces la diferencia de suceso, A menos B, coma, es el suceso formado por todos los elementos de A que no son de B. Eso es cuando veíamos A menos B en conjunto, ¿sí? ¿Qué sería como el complemento, una cosa así? Parecido, ¿sí? Okay. Porque claro, acuérdense que A menos B, cuando lo vimos en clase, en teoría de conjunto, que A menos B era igual a A intersección complemento de B. Muy bien, Martina. Bien. Y la formulita va a ser, ahí a ver si se alcanza a ver. Acá. Ahí. La probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A intersección complemento de B. Esa rayita de arriba significa complemento, que a su vez es igual. Eso es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B, ¿sí? Después del complemento de B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Ahí se lo estoy mostrando. Ok. ¿Pudieron copiarlo? Sí.
Ya volvemos con las locuras de las fórmulas estas. Sí, es verdad. Quiero, no quiero. Bien, eso para que tengamos en cuenta con respecto a las diferencias, ¿sí? Bien, y otra fórmula que yo le pasé por alto fue esta. ¿Y eso? ¡No! A ver, vamos a esperar que se aclare la imagen. No enfoca, no enfoca. Bien, acá dice, la probabilidad de B sobre A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. ¿Y eso que se aplicaría para lo mismo que estamos viendo? ¿O... No, ahora les digo dónde va ese. Ah, ok. Ya lo copiaron, ya les digo dónde va ese. Sí. Bien. Esa formulita va en la intersección de sucesos dependientes. Recuerdan que la probabilidad de intersección de sucesos dependiente, que era cuando se veía afectado el primer conjunto, ¿sí? Que era la probabilidad de A intersección B, que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A, ¿sí? Ahí va esa fórmula. La que le acabo de mostrar. En la parte... O sea que se puede resolver de cualquiera de las dos maneras. Sí, pero teniendo en cuenta a esta última fórmula que yo les mostré, ¿sí? Y ahí, ese ejemplo va en cuando vimos el ejemplo de el mazo de cartas y había la probabilidad de extraer dos reyes, ¿se acuerdan? Sí. Saco la primera carta y me disminuía en uno menos, ¿sí? Sí, Mari, pueden resolverlo de las dos maneras. Perdón, me tildé. Bueno, yo me quedé en la fórmula 2, ¿la puedo hacer de nuevo? En la anterior. En la de P, B sobre A. En la de... Ah, en esta. En la de P, probabilidad de A intersección B. ¿Ahí te quedaste? A ver. No, en la otra forma en la que se resolvía. Esa es la que yo le mostré inicialmente. Esa es la primera que vimos, ¿sí? La que a mí me faltó mostrarles. ¿Dónde está? Que se me acaba de perder. Acá, de este lado. En esta, acá. Esta, la probabilidad de B sobre A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Ahí está. Bien, lo pueden resolver de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que si yo saco, por ejemplo, si ya saco una carta del mazo, me van a quedar 39, ¿sí? Uh-huh. Profe, el Franco pregunta si puede escanearlo y pasarlo por WhatsApp. Sí. Vaya. Ángel, ¿tenés el programa el CanScan? Sí, sí, ahí con ese programa voy a escanear todo el material de estadística para mandárselos, ¿sí? Ah. Bien. Uy, sí, Ángel.
Entonces, cualquiera de las dos maneras lo pueden resolver si hay dudas con respecto a si disminuye o no disminuye una carta, ¿sí? Pueden ocupar cualquiera, esa formulita última que les mostré, o resolverlo lógicamente pensando, si yo ya saqué una carta, me van a quedar 39 en el mazo, ¿sí? Y si había 4 reyes, me van a quedar 3 posibles reyes. ¿Estamos? Ok. ¿Se acuerdan que resolvimos así la otra vez? Esperen que voy a abrir la puerta. Hola, profe, buenas tardes. Perdón por la hora. Lo que es una pregunta, ¿me podría pasar los formularios que me faltan hacer? ¿Qué Bien. formulario? Bien, Decirle que no. entonces, No, perdón, Angelita. no, está bien. Esto con respecto a probabilidad, ¿sí? Ok. Yo les dije que no les pedí que buscaran nada, ¿no es cierto? No. Bien. Cham. Entonces, ahora, Ah, no, espera, debemos decirle que sí. no, ahora sí vamos a comenzar con la parte de estadística, ¿sí? De lo que es la estadística, para qué sirve y todo lo que viene de más, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, nosotros, siempre que hablamos de estadística a veces, o mencionamos, nos imaginamos que se debe tratar a una recolección de datos o de informes, de datos precisamente, para volcarlo después y realizar un informe al final. Eso por un lado. Nos sirve para tener conocimiento del crecimiento de una población, si se quiere, para eso se utiliza el censo, ¿sí? Que parece ser que tendría que haber sido este año el censo, porque se hace cada 10 años, y eso era lo que tenían que buscar. Oh. La información la tenemos. Eso es en mi casa, ¿no? Eso era lo que tenían que buscar, ¿sí? En qué consistía un censo, pero eso se lo iba a dar ahora. Así es, y los requisitos. Está en el material que yo tengo para escanear y enviárselos, está, ¿sí? Lo que es un censo. De todas maneras, mientras yo voy escaneándolo, ustedes pueden buscar igual la información, ¿sí? Entonces anoten que van a buscar en qué consiste un censo y cuáles son los requisitos. ¿En qué? Sí. Entonces, ¿en qué consiste un censo y cuáles son los requisitos? Sí. Bien. Bueno, y con respecto a la estadística, sabemos que es una ciencia formal, que esta ciencia estudia la recolección, análisis, interpretación de datos de una muestra representativa, ¿sí? Entonces, yo con una sola muestra puedo hacer un informe o analizar ese informe si quiero llegar a la obtención de algún dato, ¿sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta que la estadística se divide en dos grandes áreas. Tenemos una que es la estadística descriptiva y la otra que es la estadística inferencial. Ya la palabra lo dice, la estadística descriptiva se dedica a la descripción, ¿sí? Descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos que se estudian. Estos datos pueden ser resumidos, numérica o geográficamente, cualquiera de las dos formas. Yo puedo tener un resumen numérico o un resumen gráfico en la estadística descriptiva, ¿sí? Y en cambio, la estadística inferencial se dedica más que nada a la generación de los modelos, a las inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones.
Esta estadística, más que nada, se utiliza para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población que se estudia. Bien. Estas dos ramas, tanto la estadística descriptiva y la inferencial, comprenden la estadística aplicada. ¿Sí? Me estás Y, hablando en chino, chiquito. Claro, sí. Más que nada yo le estoy haciendo como un resumen de lo que es la estadística, ¿sí? Y que se componen de dos grandes ramas o áreas, que la una es la descriptiva y la otra es la inferencial, ¿sí? La descriptiva hace descripción y visualización de resumen de datos que se originan a partir de los fenómenos estudiados, ¿sí? Okay. Y que estos se pueden representar por resumen numérico o gráficamente, o sea, a través de un gráfico o a través de un número. Que a su vez este número, si yo lo multiplico por un 100, va a ser el porcentual, ¿sí? Okay. La diferencial más que nada genera modelos, ¿sí? E inferencias de predicciones asociadas a los fenómenos estudiados, o sea, como modelos estadísticos hace la inferencial, ¿sí? Pero que estas dos ramas comprenden a la estadística aplicada. Alguna vez habrán escuchado, o quizás si han estudiado otra carrera, qué sé yo, y han tenido estadística, aparece la materia también estadística aplicada, ¿sí? Pero también hay una disciplina llamada estadística matemática. O sea que si esta disciplina va a hacer referencia solamente a toda el área de matemática, ¿sí? O sea que se refiere a la base teórica de la materia. Okay. Bien. Cuando nosotros vamos a realizar un estudio de cualquier índole, teniendo en cuenta que vamos a aplicar la estadística, tenemos factores que aparecen dentro de ella. Y uno de esos factores es la población, ¿sí? Si quieren ustedes vayan tomando nota, de todas maneras esto yo los voy a escanear y se los voy a mandar, pero como de paso se van haciendo un resumen, ¿sí? Entonces, tenemos como primer agente a la población. ¿Eso lo tenemos que ya ir anotando? Si quieren, como tips así sueltos, ¿sí? ¿Cómo? Como Población. tips suelto, población, ¿sí? Es el primer agente que aparece dentro de un estudio estadístico. Entonces, ahí comienza el estudio de la estadística, ¿sí? En la población, clarificando la información que se desea buscar. ¿Para qué y dónde se buscará? ¿Sí? Uh-huh. Bueno, acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos, hay un ejemplo, el ejemplo 1, que habla sobre un club de barrio. Y yo les voy diciendo así por alto para no copiar porque es largo. Después, de todas maneras, ustedes lo van a tener a este material. Entonces, habla del presidente del club de barrio que este presidente desea tener contentos a todos los socios que están inscritos, digamos, y si pudiera aumentar el número de socios, lo aumentaría. Entonces, ¿qué es lo que hace este presidente del club de barrio? Amplía las ofertas deportivas para sus socios. Entonces, ¿qué hace él? Organiza una encuesta. Una encuesta a todos los socios sin distinguir sexo y edad. Y le hace un par de preguntas ahí, porque, por ejemplo, ¿qué deporte prefiere practicar? Entre ellos aparece el fútbol, el básquet, la natación y otros deportes más. Uh-huh. Después en el ejemplo 2 habla sobre la secretaria de una escuela que la directora le solicita un informe de las notas conceptuales obtenidas por los alumnos del segundo año. Entonces lo que hace la secretaria es buscar la libreta de notas y organiza un pequeño estudio estadístico.
Entonces, el primer ejemplo, el presidente del club de barrio. El segundo ejemplo, la secretaria de una escuela, ¿sí? Que busca información de notas conceptuales de los alumnos del segundo polimodal. Entonces ella organiza un pequeño estudio estadístico. Bien. Después tenemos en el ejemplo 3, habla sobre el Consejo de la Mujer del gobierno de la provincia, o sea, de la provincia de Mendoza, que se desea saber, por ejemplo, la edad promedio en la que la mujer que habita el suelo provincial tiene su primer hijo. Entonces, ¿qué desea buscar el Consejo de la Mujer? La mujer que habita el suelo provincial tiene su primer hijo, ¿sí? La edad promedio en la que la mujer que habita el suelo provincial tiene su primer hijo. Sí. Es el tercero. Y el cuarto ejemplo es sobre una doctora que trabaja en un centro de salud de barrio. Entonces, ¿ella qué hace? Quiere estudiar comparativamente las enfermedades tratadas en el último año en ese centro. Entonces, llevan un registro que han atendido a 545 pacientes, de los cuales 218 son menores de 35 años. Del total de personas atendidas mayores de 35, ella decide analizar cuántas sufren de diabetes, de hipertensión, cuántas con problemas respiratorios y otras enfermedades en general. Entonces, personas atendidas mayores de 35 años. Resaltan esa palabra. Mi brazo, espere 2 segundos, mi brazo. Después tenemos, en el ejemplo número 5, habla sobre Pancho, que es el responsable del fútbol callejero del barrio. Entonces, él, ¿qué hace? Organiza una encuesta para aplicar en los dos barrios, ¿sí? En el barrio de donde él es y en un barrio vecino. Averiguando la edad de los niños y adolescentes, ¿sí? Para tratar de incorporar digamos, al deporte de ambos barrios. Entonces, a los niños y adolescentes. Bien, así a grandes rasgos, con lo que ustedes fueron escuchando, que yo les fui diciendo, en estos 5 ejemplos vamos a encontrar que hay búsqueda de información. Vamos a ver que hay búsqueda de información. Y en todas, o sea, en todos los ejemplos, hay un conjunto de personas sobre las cuales se hace esta investigación, ¿sí? Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el ejemplo 1, ¿cuál sería la población que se está investigando? ¿A quiénes, digamos? El del club, Sí. en realidad no hay un rango de edad ahí, porque en un club van muchas personas, va dependiendo del club. Claro, pero ¿a quién le hace la encuesta? ¿A los socios? Muy bien, a los socios. Entonces, ahí, la población estudiada en el primer ejemplo serían todos los socios, ¿sí? Uh-huh. Y en el ejemplo 2, ¿cuál es la población estudiada? Los alumnos. Los alumnos del segundo polimodal C. Y en el tercer ejemplo, Ah, qué difícil, todas las mujeres, hasta los... la mujer que habita el suelo provincial. Bien. Y el ejemplo 4, Ay, no sé, ya me... Personas mayores de 45. muy bien, las personas mayores, personas atendidas mayores de 35 años. Y el último ejemplo, Y los niños y adolescentes. los niños y adolescentes. Bien, entonces, todo ese conjunto de personas es sobre las cuales se hace la investigación en estos 5 ejemplos, ¿sí? Después viene un ejercicio, que eso ya lo van a completar ustedes al cuadro. Así que bueno, este conjunto de personas sobre el que se realiza la investigación se llama población, ¿sí?
O sea que población es el conjunto de personas, objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística. Eso es la población, ¿sí? Sí. Cosas, hechos. Sí, es el conjunto de personas, objetos, coma, animales o hechos, ¿sí? Sobre los cuales se hace una investigación. Por ejemplo, sin ir más lejos, en las escuelas para jóvenes y adultos, vieron que se habla mucho, tenemos que tener en cuenta la población con la que contamos. Precisamente se refiere a los alumnos, si son alumnos de fronteras, si son alumnos con algún tipo de problemática, y según la población en la que se trabaje, es cómo uno va a planificar el año. Ay, Dios. Bien, después otro agente que interviene en la estadística es la muestra, ¿sí? Muestra. Bien, la muestra para qué nos, la muestra también, ¿por qué aparece? Porque hay poblaciones sobre las que no se va a poder trabajar con la población completa, ¿sí? Cuando yo deseo hacer un estudio estadístico. Sin ir más lejos, en los ejemplos anteriores, nosotros tranquilamente podemos darnos cuenta de con cuáles se va a poder trabajar la población completa y con cuáles no, que nos va a servir una simple muestra como para hallar un dato estadístico, ¿sí? Por eso dice que en algunos casos es muy sencillo determinar la población y hacer un estudio completo. Si yo me pongo a pensar en el primer ejemplo, se puede trabajar con, digamos, la población completa porque la encuesta se le hace a todos los socios del club, ¿sí? No es una población muy grande, digamos, entonces yo puedo obtener, trabajar con todos los socios del club, o sea que trabajo con la población completa. En cambio, en el ejemplo número 2 también, que son los alumnos del segundo año, también puedo trabajar con la población completa, o sea que voy a obtener los datos de toda la población. En el ejemplo número 3, que es el consejo de la mujer, y ahí ya nos tendríamos que poner a pensar, ¿sí? Si se podría trabajar con toda la población o solamente con una muestra. ¿Ustedes qué piensan? No sé. No, se tendría que trabajar con toda la población, me parece. ¿O no? Claro, acá la pregunta es si se podrá trabajar con toda la población o solamente vamos a tomar una muestra. Eso que dice promedio, no dice exacto. Y bueno, pero en todo caso, para hacer una prueba no conviene hacerlo con una porción y después intentar llevarlo a gran escala. O con un Bien. sector. Sí, con una muestra, muy bien. Se va a trabajar nada más que con una muestra en ese ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que se le vaya a preguntar a toda la mujer que habite el suelo provincial, ¿sí? A cada una de las mujeres. Entonces, es tan extenso el trabajo que solamente se trabaja con una muestra en ese ejemplo, ¿sí? Bien. Entonces, en un caso como ese, lo que se hace es consultar a algunas mujeres, vamos a suponer capaz que en nuestro caso, en esta provincia, se consulte a mujeres de 2 o 3 departamentos y ya con eso se saca un promedio de a qué edad la mujer tuvo su primer hijo, ¿sí? Ya. Bien. Entonces, el concepto de muestra dice que es un subconjunto, la muestra es un subconjunto de una población.
Bien. Bien, es un subconjunto de una población. Punto seguido, sus elementos tienen que ser verdaderamente representativos ¿Cómo? para que los resultados del estudio estadístico sean confiables. Punto seguido, sin embargo, coma, en algunos casos es necesario realizar censos. Bien, ese sería entonces el concepto de muestra, o sea que es un subconjunto de la población. Igual nunca va a ser tan exacto un censo, aún así. ¿Cómo? Nunca va a ser tan exacto un censo. En los que a nosotros, por ejemplo, incluso en el trabajo, nos ha tocado responder a veces. Es como Sí. que sí, nos amenazan y todo, y sí, bueno, sigue amenazando. Y nadie lo hace. Es verdad, por ahí el tema de los, precisamente cuando se hace un censo es para actualizar los datos, ¿sí? De la población en total. Entonces, pero durante el año, ¿qué es lo que se hace? Se va trabajando sobre los datos obtenidos de un censo. Entonces, por ahí muchas veces nos encontramos con algunas encuestas que le llaman telefónicamente, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, hubieron muchos llamados telefónicos donde uno tenía que responder el grado de estudio que ha alcanzado. Entonces, es para ir actualizando los datos a medida que va pasando el tiempo después del último censo, ¿sí? Por eso se dice que cada 10 años hay que hacer el censo, porque llega un momento en que uno ya no puede trabajar sobre esos datos, entonces vos tenés que actualizarlo para ver en cuánto ha crecido la población y todo. Claro. O cuánto disminuye, en todo caso. También. O cuánto disminuyó. Igual estaría bueno que lo hagan ahora el censo. Es como que la gente está tan al pedo, que está en su casa, que van a ver algo, ¡pum! Hagámoslo. Sos returbio, amor. Van a estar todos en la casa. Claro. Nadie va a participar. Igual también está jodido para este año decir, a ver, ¿con qué estudios académicos tenés? Y si no los terminé, Y si no me van prácticamente no estoy yendo, ¿cómo? a evaluar al final, ¿va a servir de algo todo? Quizás. Es así. Bien, entonces otro de los puntos que vemos en estadística es el carácter estadístico. Carácter estadístico o variable, ¿sí? Cuando hablamos de carácter estadístico también hablamos de variable. No. Bueno, entonces el carácter estadístico es cada propiedad o aspecto, que es objeto de estudio sobre los individuos de una población. Entonces, es cada propiedad o aspecto que es objeto de estudio sobre los individuos de una población.
O sea, constantemente estamos siendo estudiados. Como para no sentirse paranoico. Bien, entonces, cuando tengamos dudas, ¿sí? Para definir cuál es la población, por ejemplo, cuando tengamos que definir cuál es la población que se está estudiando, nos tenemos que preguntar a quién estoy estudiando, ¿sí? Yo haciéndome esa pregunta voy a encontrar cuál es la población estudiada cuando no se tiene bien en claro. Y para definir el carácter estadístico, ¿qué estudio de los elementos de esa población? ¿Sí? Y ahí voy a obtener el carácter estadístico. O sea, hay que hacer un rejunte de los dos. Claro, No es que se saca uno y uno. por ejemplo, vamos al primer ejemplo de quién era la población, socios del club, ¿sí? Ujú. Sí. Y a grandes rasgos, ¿cuál era el carácter estadístico? Y el carácter estadístico que era una encuesta sobre las preferencias deportivas, ¿sí? Entonces, ahí yo me pregunto, ¿qué elemento estoy estudiando esa población? Preferencias deportivas, ¿sí? Ok. Entonces, población, socios del club, carácter estadístico, preferencias deportivas. Bien. Y después tenemos la variable estadística, ¿sí? Entonces, el anterior fue carácter estadístico, coma variable, ahora viene el concepto de variable. Es un lugar donde se almacenan números. Sí, es el valor que toma un carácter estadístico. A ver, Variable. Variable es el valor que toma un carácter estadístico. Dios, Ángel, ¿me puedes creer si te digo que me cuesta escribir? Sí. No me sale una A, no he visto una A hermosa en mi hoja. Está todo horrible. Mari, mira, estoy escribiendo. La S parece una J. Ay, por favor, me voy a tener que poner a escribir más. Es decir, error de imprenta. Bien, entonces la variable estadística es el valor que toma el carácter estadístico. ¿Sí? Bien. Bien. Hay una actividad más adelante. Entonces, ahora ya vamos a ir, ya estamos en la parte donde nos vamos a meter cuando tenemos que armar una tabla estadística. ¿Sí? Porque nosotros para organizar la información que estamos estudiando, tenemos que recurrir a las tablas estadísticas, ¿sí? Donde estas tablas se componen de la variable, en primer lugar, de una frecuencia absoluta, de una frecuencia relativa, de una frecuencia porcentual y de una frecuencia acumulada y una frecuencia relativa acumulada también. Que esa parte, esa columna de la tabla no está acá en los apuntes que yo tengo, sino que esa la agregué por último, digamos, pero no es muy difícil de comprender, que eso lo vamos a ver en una clase. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también qué es una frecuencia absoluta, ¿sí? Y la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable, ¿sí? Entonces, es la cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable. Esta sería la frecuencia absoluta. Vamos a suponer que nosotros que hacemos un estudio de sobre bebidas Alcohólica. sobre bebidas que se consumen durante el verano, ¿sí? Vamos a suponer que hacemos eso. Franco pregunta la cantidad de veces que ¿qué? La cantidad de veces que se repite un mismo valor de la variable. Ok.
vamos a suponer que nosotros hacemos un estudio estadístico de las bebidas que se consumen durante el verano, ¿sí? Y entre esas tenemos Agüita, Coca-Cola. gaseosas, claro, Coca-Cola, jugos, cervezas, ¿sí? Entonces, esas son nuestras variables. Entonces nosotros, Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Tenemos Coca-Cola, que es una variable, jugo, que es otra variable, bebidas alcohólicas, que es otra variable. Según la cantidad, vamos a suponer, según la cantidad de veces que se repita Coca-Cola, esa va a ser nuestra frecuencia absoluta. Vamos a suponer que consumen así, exageradamente, ¿no? 5.000 consumen Coca-Cola, 3.000 consumen jugo, 10.000 consumen bebidas alcohólicas, ¿sí? Vamos, los pibes. ¿Sabes? Yo tomo agüita, ¿por qué no estoy ahí? Ya está, vos que vos vas a tomar agua. Esos números que yo tengo ahí, ¿sí? Esos 10, vamos a poner 5.000, que esas 5.000 personas son 5.000 los que consumen Coca-Cola, quiere decir que 5.000 veces apareció la palabra Coca-Cola, ¿sí? Por eso dice que es la cantidad de veces que se repite el mismo valor, ¿sí? El mismo valor o la misma variable. ¿Estamos? Ok. ¿Y no hay nadie que tome mate? Por ejemplo. Mate. ¿Ay, toma mate? ¿En toda esta población? ¿Alguien está tomando mate ahora? ¿Yo? O tereré. Yo también. Todavía no, enseguida. Bien. Bueno, entonces, eso con respecto a la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, la cantidad de veces que se repite una misma variable. Y ahora, la otra columna que compone nuestra tabla estadística es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cómo la obtenemos? La frecuencia relativa es la división. La frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de frecuencia absoluta. ¿Y cómo sería el número total? O sea, ¿sería la cantidad de veces que se ha repetido o...? No. Ahí vamos al ejemplo, ¿sí? Ay, no. ¿Cómo es? Es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de El frecuencia número absoluta. total de frecuencia absoluta o de datos que intervienen, ¿sí? De datos que intervienen en el estudio estadístico. Pero para no hacerlo tan enroscado, vamos a decir que es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de frecuencia absoluta. Ok. Bien. Yo le estoy haciendo acá un cuadrito rápido. Bueno, yo les dije que Coca-Cola consumían 5.000, jugo 3.000 Y 10.000 y pesos. 10.000 10.000 pesos. 10.000 el otro. Nada que ver. Entonces, si yo hago la suma de la frecuencia absoluta, ¿cuánto me va a dar? 18.000. Ujú. Entonces, la frecuencia relativa de Coca-Cola, por ejemplo, va a ser 5.000 dividido 18.000. Y eso me va a dar un resultado en decimal, ¿sí? Entonces, esa va a ser mi frecuencia relativa, ¿sí? 5.000 dividido 18.000 igual a 0, no sé cuánto. ¿Estamos? Bien, acá tenemos que tener un dato, tenemos que tener algo en cuenta con respecto a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no me puede dar mayor a 1.
el total. ¿Sí? El total me tiene que dar 1 o aproximadamente 1. ¿Sí? Nunca mayor que 1 en la suma total de la frecuencia relativa. ¿Se entendió? No tiene que dar mayor que 1. Claro, el resultado tiene que ser aproximadamente 1 o 1. Si da más de 1, quiere decir que hay un decimal que está de más, ¿sí? Entonces tengo que rever el ejercicio y sacar decimales que por ahí ponemos de más, ¿sí? Tomen siempre 2 lugares después de la coma en el decimal, ¿sí? Sí. Por ahí quizás sin darse cuenta, vamos a suponer que le daba 0,25556 y en lugar de poner 0,25 pusieron 0,26 y ese va a ser ese 1 y la suma total le da 1,1, ese va a ser el 1 de más que está puesto. Por eso fíjense bien, ¿sí? Ahora, si le da, por ejemplo, 0,25 y el que sigue es 6, y bueno, ahí sí pongo 0,26, ¿sí? Franco dice que no entendió una parte, pero no sé cuál. ¿Qué parte no entendió? ¿Que no tiene micrófono el Franco? Ah, así de todo. Eso de las sumas, dice. Qué descriptivo que sos, Franco. Ah, el Franco Devia, bien. La suma... No, Franco, la suma tiene que dar 1 o aproximadamente 1. No se puede pasar de 1. Claro, pero creo que lo que quiere preguntar es qué es lo que no se, qué es lo que se suma que no puede dar 1. Ah, exacto, qué genio, viste conectados, ¿eh? La frecuencia relativa. O sea, en este La caso fre- sería 5000 dividido 18. Sí, queda Sí. Queda 0,27. 0,2777. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 0,2777777. Entonces 0,17. ¿sí? No, 27. 27. Bueno, 0,27. Sí, Saquen 3000 dividido 18. 3018. Te da 0,166666. Bien. Ahora 10.000 dividido 18. 0,5555. Ah, ya entendí, la suma de los tres. Ahora sumen esos tres decimales. Bueno, ya me perdí en otra cosa. 0,16. 0,7. 0,98 puede ser. Bueno, Dice, Claro, te lo acepto. ¿cuánto les dio? a mí me dio 0,98. Bueno, está bien. No sé, a mí me da 5, 5, 5, 5, 5, 5. Sí. Pero no sé en qué modo está la calculadora esta. Entonces, si da 1 o más, ¿está mal? Sí. No, no, no. No puede dar mayor a 1. O sea, te puede dar una prox o uno justo. 1 tiene que ser 1 o aproximadamente 1. ¿Sí? Bien, ahí la casé. 0,98. Bueno, entonces está bien, ¿sí? Ok. Martina, ¿estás viendo Casi Ángeles? Bueno, hay que ver. Ah, no en este momento. A ver si se ve. Fíjense. Ahí yo tengo, ¿sí? Mi variable
Mm. la variable, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, una era coca, jugo, bebidas alcohólicas. Coca 5000, jugo 3000, bebidas alcohólicas 10.000. En la frecuencia relativa yo lo que hago es, sumo la frecuencia absoluta total y me da 18.000, ¿sí? Entonces, en la frecuencia relativa, cuando voy a armar la frecuencia relativa de Coca-Cola, cuando yo quiero buscar ese dato, lo que hago es dividir 5.000 por el total de frecuencia absoluta, que es 18.000. Entonces ahí le dio como el primer resultado 0,27, ¿sí? Si ustedes querían, podían poner 0,28 ahí, porque le da 0,2777, ¿sí? Claro. Entonces, y acá hacemos la división de 3.000 dividido 18 y les dio 0,16666, pueden poner 0,17 si se quiere. Y después, 10.000 dividido 18.000 les dio 0,55, ¿sí? Hacen la suma y le tiene que dar como resultado 1 o aproximadamente 1. En este caso, a ustedes les dio 0,98, ¿sí? Claro. Si lo hubiéramos puesto así como lo pusiste, 28, 17, 55, da 1 justo. Y les da 1 justo, ¿sí? Ujú. Bien, ¿Franco se entendió? Ah, ¿te responde? Sí. Sí. Di. Bien. Bien, qué bueno que se entendió. Entonces, vimos Ya lo lo que probé. es la estadística, vimos lo que es población, vimos lo que es muestra, carácter estadístico, variable estadística, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Estamos hechos un avión, les digo. Sí, no me gusta esto. Porque dentro ¿Por de qué? poco se viene algo fulero. Porque si es re divertido, ¿eh? Sí, en el curso estaríamos riendo, no estaríamos haciendo otra cosa. Compartiendo acá el mate. Y nos queda junio nada más, así que tenemos que meterle. Profe, no, en serio, el otro día leí en el diario de que no iban a tomar evaluaciones o no se iba a tener en cuenta las notas. ¿Eso qué onda? Mira, es eso con respecto al secundario y la modalidad de jóvenes y adultos, ¿sí? Del terciario, no sé, no alcancé a escuchar si han dicho algo, pero sí, ¿cómo no les vamos a considerar las notas? No, Claro que sí, estamos todos aprobados, ¿eh? por decreto, Por decreto. No, por decreto aprobada. esta mañana estaba escuchando el Noticiero 9 y dice que aparentemente van a comenzar las clases en agosto. En agosto, Ujú. claro, en agosto, así es que yo les tomaré el examen final de estadística cuando volvamos. Buena. ¡Ay, qué malo, che! No, sí, en julio. No. Qué linda forma de Así es que, recibirnos, dice Franco. no, ¿cómo es? No, ya vamos a ver, sí, se va a considerar, chicos, claro que se va a considerar. Es lo mismo, ya vamos a ver cómo Miguel también decide evaluar, que evaluemos las materias que son semestrales, ¿sí? Le vamos a decir nosotros a él cómo evaluar. Entonces, No, mentira, no dije eso. Borra eso de la grabación. entonces, entonces ya una vez que él diga la manera en la que se va a evaluar las materias del primer semestre, ahí yo ya les voy a informar bien. Ok. Bien. Así que bueno. Bueno, chicos, nos estaremos viendo la clase que viene. Bien, Y busquen esa información y cualquier cosa me escriben, ¿sí? listo. Listo, listo, chicos. Chao, Ángel. Nos vemos. Los quiero. Cuídense. Chao, chao. Chao. Bueno, niños, nos estamos viendo. Espera, Ah, y el sí, sí. Sí. no Sí.